es el tema central de la Biblia? Muy bien, ¿vale? Porque muchas veces la gente utiliza la Biblia como un horóscopo, lo utiliza como un libro de, bueno, estoy aburrido, voy a leerlo. Hay otro que utiliza la Biblia como, ay, mira, es que me siento mal, voy a abrirla al azar a ver lo que Dios me dice. A ver, no. La Biblia está hecha, está dada por Dios a los hombres para una finalidad, y es conocer a Cristo, ¿no? Toda la Biblia se refiere a Cristo. Cristo es la clave para entender la Biblia. Entonces, cuando tú quitas a Cristo, si tú lees eh, un trocito de la Biblia sin ver a Cristo, sin interpretar a Cristo ahí mismo, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo, muchas veces como que nos vamos del camino correcto, ¿verdad? Por eso muchos utilizan la Biblia como un libro histórico, un libro arqueológico, pero se están perdiendo lo mejor, y es que sin Cristo la Biblia no tiene sentido. Ahora sí, cuando ya tú aplicas a Cristo, es como si fuera el ingrediente mágico, ¿verdad? Cuando tú aplicas a Cristo en la palabra, es ahí cuando hay luz, hay un sentido que te relaciona un párrafo con otro párrafo, un capítulo con otro capítulo, un libro del Antiguo Testamento con otro libro del Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo Cristo es el que une, ¿no? Es el engranaje. ¿Y cuál es el tema central de la Biblia? También muy importante. Es como el pecador puede ser salvo en Cristo. Entonces la Biblia tiene una finalidad, conocer a Cristo, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que ver que nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos una enfermedad que se llama pecado. Y esa enfermedad va a vivir con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Entonces, constantemente la Biblia es como el remedio, es la medicina que necesitamos los pecadores para recordar y actualizar diariamente de que yo, Mario, soy salvo por Cristo. Cristo ya lo ha hecho todo por mí. Yo necesito confiar en Él para yo ser salvo, y así de esta forma mi fe estar ya segura, ¿no? Entonces tenemos aquí esto como un pequeño esquema, la palabra de Dios, ¿vale? Tenemos el centro que es Cristo, tenemos que ver todo cristocéntricamente. Y sabemos todo muy bien que la Biblia está dividida en dos partes, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habrá 39 libros que, si te das cuenta, esto todavía aquí no estaba Cristo, ¿no? En el sentido presente en cuerpo, ¿verdad? En la historia. Pero en el Antiguo Testamento ya está señalando a Cristo. ¿Por qué? Porque constantemente Yahvé o Jehová está prometiendo un Salvador, está anunciando la llegada del Mesías, etcétera, etcétera. Entonces el Antiguo Testamento está señalando, está preparando el camino a Cristo, a su venida. Y la figura clave para ello serán los profetas. Y en la segunda parte de la palabra de Dios será el Nuevo Testamento con 27 libros. Y claro, ahí ya vemos cómo la Virgen María ya se queda embarazada, ¿verdad? Del niño Jesús, ya lo tiene, ya Cristo está aquí con nosotros en cuerpo. Aquí es un humano, es un hombre como tú y como yo. Ahora ya la palabra de Dios revela a Cristo. Si en el Antiguo Testamento ha estado señalando, ha estado preparando ese camino a Cristo, ahora ya el Nuevo Testamento ya te lo presenta, te dice, aquí está, ¿no? Te lo revela. Este es nuestro Salvador. Y siempre se ha comprendido que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay libro más importante o menos importante, como mucha gente muchas veces hace, ¿no? Ay, es que este libro es mi favorito, ¿no? Bueno, tenemos que ver que la Biblia es como una melodía.
si tú le cortas un trozo a una canción, ya no se escucha igual, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. La palabra de Dios es como una melodía. Y esa melodía, desde el primer libro, que es el Génesis, hasta el último, que es Apocalipsis, se le llama historia de salvación. ¿Por qué? Porque es la historia, es dentro de la historia. El hombre está aquí presente en la historia que tiene un pasado, que tiene un presente, que también tendrá un futuro. Y esa historia estará marcado por Cristo, nuestro Salvador, porque Cristo estuvo en nuestros orígenes, porque Él fue el fundador de todo lo que conocemos. Está presente porque hoy en medio de nuestra congregación, en medio de los sacramentos, Cristo está aquí también. Y en el futuro, Cristo ha prometido su segunda venida, ¿verdad? Entonces vemos aquí como Cristo es el personaje principal de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia? Muy bien, el propósito principal de la Biblia es llevar a todas las personas a conocer y creer en Jesús como su única esperanza de salvación. Ok, esto es muy importante. Este propósito de la Biblia es para llevar a todas las personas. ¿Qué pasa de esas personas que se creen que son solas ellas salvas y los otros no? No, tenemos que entender de que la salvación abarca todo el género humano. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos los hombres. ¿Cuál es el Dios verdadero? Muy bien, el Dios verdadero es el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas en una sola esencia divina. Esto fue lo que los padres de la Iglesia y los primeros siglos de nuestra era cristiana se fue formando poco a poco, ¿no? Y ahora yo te digo, ¿qué pasa? Que antiguamente eso no se creía. Bueno, es que los judíos, ellos eran monoteístas, ¿verdad? Solamente creían en un solo Dios. Pero es que ahora cuando Jesús viene a este mundo, ya presenta de que son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está aquí sucediendo? Porque esto es un gran problema. Tenemos que entender un poquito el contexto romano de que había muchos dioses y entonces había la noción de o creemos en muchos dioses o solamente cree en un solo Dios, ¿verdad? Pero eso de, no, creemos en un solo Dios, pero es que son tres personas. Eso es algo que a la razón no nos puede entrar, ¿sabes? No es coherencia. Por eso nosotros, y también muchos cristianos, filósofos, muchos padres de la iglesia intentaron explicar la Santísima Trinidad, realmente es un gran misterio. Es un misterio que sí lo podremos explicar un poco con las palabras, pero siempre nos vamos a quedar un poquito cortitos, ¿verdad? Porque ese misterio no lo podemos ver cara a cara hasta que estemos allí con un Dios, ¿verdad? En el cielo. Por eso nosotros defendemos a Dios Trino frente a otras iglesias que, por ejemplo, solamente creen en un Dios o que niegan la divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con qué tipo de iglesia también nos relacionamos, porque es muy fácil caer en la trampa y pensar de forma diferente y jugando un poquito con esto de cuál es el verdadero Dios. Por eso yo a mí me ha gustado coger dos textos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento para dar, digamos, solidez a nuestra enseñanza. Y uno es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Efectivamente, aquí estamos diciendo de que Dios es uno. En otras traducciones se dice Yahvé. Y en Mateo
Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, porque eso fue dicho por boca de Jesucristo y encima es la fórmula trinitaria que se emplea para bautizar. Entonces, vemos aquí la importancia de no omitir a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo.